Buenas noches a todos. Buenas noches a todos aquellos que se van conectando más tempranito. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Dani Rodríguez, saludos. La tía Patria desde Washington, saludos tía. Jimenita Castro, Mario Sáenz, Maciel Salgado, todos los que se van conectando. Tengan todos muy buenas noches. Que el Señor los bendiga. Ya ahorita a las 7:30 empezamos para honrar la hora. Hoy vamos a necesitar toda la hora, créame. Tania, saludos. Tania Libertad. Que Dios me los bendiga grandemente. Leiby Pinto. Mi hermano Roy de Bandas. Qué bien, Roycito. Un abrazo, papá. Doña Gloria Navas. Doña Gloria, un saludo. Un saludo. La amo mucho. Que Dios me la bendiga. Eso, Roycito, un abrazo. Don Emilio Larios, Emilio, Amparito, toda la familia Larios desde Escazú. Que Dios los bendiga. Cari, JC. Don Alex Otárola, desde Puriscal. Saludos, Alexito. Buenas noches, Saúl Lagos. Que Dios me lo bendiga. Jorge Villalobos. Don Adolfo Castro. Jorge Villalobos Rivera. Un abrazo. Luzmilda Vindas. Marjorie Vega, Isaí Vindas, mi hermano, Natalie Trejos, don Marco Larios, eso, Isa, sí, ahí cumplimos años el fin de semana, el sábado, se cumple sábado y Día del Padre el domingo, imagínense, pero bueno, ahí nos encerraron, todo bien, Walter Mora, saludos, don Walter, Maite Solís, un abrazo, don Alan Francisco Calvo, líder de Legendarios, un abrazo mi hermano, que Dios te bendiga. Vamos compartiendo mis hermanos, vamos compartiendo porque hoy es un tema muy importante, hoy es un tema para compartir, hoy es un tema para aprender. Créanme que doña María de los Ángeles Saborío, un abrazo doña Mari, Niljen López, Eugenia Herrera, un abrazo también, Tere Portela, toda la gente que se va conectando hoy. Hoy es un día hermoso, un día que ha hecho el Señor para todos nosotros, para poder aprender en esta noche. Créanme que hay un par de cositas antes de empezar que quiero conversar con todos. Y es que, Yendri, buenas noches, Rocío Galeano. Ahorita sigo saludando personas, para gente que se conecta cada lunes. Para mí es un privilegio y un placer poder estar con ustedes todos los lunes desde aquí, desde mi casa. Hemos querido producir conectados desde la casa. Hay un par de cositas que quiero decirles. Todos los temas, mis amados amigos, hermanos, compañeros y toda la gente que se conecta de otros lugares, todos los temas que vemos los lunes acá son temas precisamente para nuestro propio desarrollo, para nuestra propia edificación. No son temas en ningún momento para contender, no son temas si usted asiste a otra iglesia o usted va a otro lugar, no son temas para que usted venga y le diga a su pastor, mire, usted está equivocado, el pastor Ronnie mire el video y que No, seamos sabios. Esto es un tema de sabiduría y como siempre le digo, todo se pesa en la palabra de Dios. Todo se pesa en la palabra de Dios. Aquí no hablamos emocionalismo, ni hablamos temas de que es que yo lo vi en YouTube o que es que a mí me lo dijeron en tal página de Google. No, aquí todo se habla a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es importante pesar lo que estamos aprendiendo, es importante pesar lo que estamos hablando. Y no, estos temas tienen muchos bemoles, tienen muchas situaciones, también hay muchas posiciones en cuanto a esto, pero yo quiero hablarle con respecto a lo que la palabra me ha ido revelando y sobre todo el testimonio me ha ido revelando a través de los años que tengo de estar y seguir a Cristo Jesús. Hoy vamos a tocar uno de esos temas que para los cuales fueron hechos estos lunes de conectados, ¿verdad? Y como le digo, no son hechos para contender, son hechos para aprender, son hechos para que usted saque, como siempre le digo, papel, cuadernito, lápiz, traiga la Biblia,
apunte, por favor, apunte todo lo que, todas las dudas que usted tenga. Si usted tiene alguna duda y después quiere preguntármela, con mucho gusto. Ahí está la producción ya conectada. Ellos me atajan las preguntas, porque muchas veces, eso es lo segundo que quería decirle, muchas veces me hacen preguntas y yo no puedo estar leyendo, porque si no, pues me pierdo un poquito de lo que estoy haciendo acá. Entonces la producción se encarga de tenerme las preguntas, y con mucho gusto después nosotros le contactamos a usted para poder aclarar lo que haya que aclarar, y si tenemos que estudiar algo, lo estudiamos. Eso no es ningún problema, ¿verdad? Otra cosita que quería decirle es que Dios nos ha permitido poder caminar con estos lunes de conectados. Si usted tiene algún tema que usted quiera que abordemos, por ejemplo, ya tengo varios temas que la gente me ha venido pidiendo, pero si usted quiere algún tema que usted quiere que abordemos, pues con mucho gusto. Para eso es este programa, para eso son los lunes, para poder, como le digo, aprender, para poder tocar temas tabús, ¿verdad? Temas que a nadie le gusta tocar, temas que muchas veces no se tocan desde un púlpito, no se tocan desde algo más público, ¿verdad? Sino que es importante también tocarlos, hablarlos. Son temas que están hoy pasando en nuestra sociedad, y pues bueno, para eso es que hemos hecho este espacio, y lo vamos a ir avanzando y haciendo, primero con la ayuda de Dios, y después con la ayuda de todos ustedes, que al final son los que se conectan todos los lunes, y sé que quieren una palabra, algo fresco, algo bien hecho, ¿verdad? Y como siempre les digo, no lo sé todo, estoy muy largo de saberlo todo, pero tratamos de hacer la tarea, y si en algo tenemos que aprender, con un corazón humilde lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque eso es lo que falta mucho hoy. Humildad para poder aprender, humildad para poder recibir las cosas, ¿verdad? Estamos en un mundo, estamos en un país en donde, si usted ya no piensa igual que el otro, entonces usted se convierte en mi enemigo, ¿verdad? Usted es mi enemigo si usted no piensa igual que yo. Y eso, en el nombre de Jesús, eso hay que erradicarlo. Porque lo que construye democracia, lo que construye país, lo que construye el ser humano, es poder hablar, poder escuchar al que piensa diferente a mí, poder sentarme y escucharlo, ¿verdad? Y poder sacar una solución en cuanto a eso. Entonces quiero decirle eso. También, bueno, sé que no muchas personas tal vez que están conectadas hoy lo saben, pero en cuanto a este tema que voy a tocar hoy, quiero decirle que por la ayuda de Dios, yo tengo mi empresa, tengo mi sostén, tengo mi sustento, ¿verdad? Propio. Yo no dependo del salario de una iglesia, más bien aportamos, mi esposa y yo, a la obra, ¿verdad? Entonces, lo que le voy a enseñar hoy, lo que le voy a predicar hoy, lo que vamos a tocar esta noche, no tiene que ver con mi interés propio, ¿verdad? No tiene que ver porque estoy seguro que tal vez van a haber algunas personas que se van a conectar y van a decir, bueno, pastor, es que usted piensa así porque, ¿verdad?, es su interés propio y todo el tema. No. Quiero decirle desde el principio que vamos, por favor, eso sí le pido, traiga su Biblia, traiga su celular con su Biblia o su Biblia física, y todo lo que vamos a tocar lo vamos a ver a la luz de la palabra, de Dios, ¿ok? Así que esas dos cositas quería dejarlas claras para pues empezar nuestro en vivo hoy. Ojalá que se conecte más gente, que podamos compartir esto, porque esto es un tema que ha herido a muchas personas. Esto es un tema que se ha tergiversado mucho, es un tema que se ha manoseado, perdón la expresión, se ha manoseado mucho en muchos lugares, en muchas iglesias, y hay muchas personas que tal vez hasta no han vuelto a congregarse, o no han vuelto a estar en un lugar de bendición, porque algún día los hirieron con algún tema de estos, ¿verdad? Vamos a empezar, son las 7:30 y hoy necesito toda la hora, y si ocupo unos 5 minutitos más, le voy a pedir por favor que me los dé, porque hoy sí necesitamos un poquito desarrollar algunos conceptos y algunas cosas
Qué bueno que usted está conectado desde el principio porque vamos a ver una línea de tiempo y al ver una línea de tiempo es difícil poder agarrar la línea de lo que vamos a ver a la mitad del programa o a los 3/4 del programa. Pues bueno, el programa queda en el Facebook de la iglesia, pero lo más bonito es poder agarrarlo de primera mano como lo estamos viendo ahora, ¿verdad? Sé que por motivos de trabajo algunas personas van llegando al hogar, van llegando a la casa, pero bueno, vamos a empezar y al final vamos a orar porque quiero orar también por sus finanzas y quiero orar por sus negocios, por su trabajo, por todo lo que tiene que ver con economía. Esta noche es una noche de economía, es una noche de economía del Señor en la cual vamos a ver algunas cosas. Ok, la pregunta es, ¿el diezmo es bíblico hoy? Podríamos contestarlo de una vez, pero no vamos a contestarlo de una vez hasta no pasar por la Biblia. Vamos a entenderlo, porque tal vez usted ahí puede decir sí es bíblico hoy, o usted puede decir no es bíblico porque es del Antiguo Testamento. Algunos dicen que era solo para el pueblo de Israel, ¿verdad? Otros dicen que bueno, que eso es manipulación en este tiempo. Ustedes saben que yo hablo yo hablo sin pelos en la lengua, ¿verdad? Y eso es lo que uno escucha en la calle, ¿verdad? Las iglesias manipulan con este tema, los pastores manipulan con este tema, y no necesariamente es así. Y eso es lo primero que quiero decirle esta noche. Algunos dicen que era solo para Israel, otros que en este tiempo ya no aplica, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver el orden bíblico y para eso tenemos que hacer una línea de tiempo, mis hermanos, una línea de tiempo para poder ver esto bien y entenderlo y explicar esto. Quiero decirle que me llenará a mí de bendición y espero también que a usted lo llene también de bendición, ¿ok? Lo primero, en lo que quiero explicarle, lo primero que debemos hacer es ir a la palabra de Dios. Así que quiero, por favor, que me acompañe al libro de Génesis. El libro de Génesis en el capítulo 14. A ver si la producción me va ayudando ahí con los versículos bíblicos para que la gente los vaya apuntando. Génesis capítulo 14, versículos del 18 al 20, ¿ok? Génesis 14, del 18 al 20. Dice la palabra de Dios así. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote ¿de quién? Del Dios Altísimo. Dice que sacó dos cosas, sacó pan y sacó vino, ¿ok? Y le bendijo, o sea, sacó pan, sacó vino y le bendijo diciendo, bendito seas Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham. ¿Qué le dio a Abraham en ese momento cuando el sacerdote Melquisedec le dijo eso? Le dio, dice la palabra, los diezmos de todo, ¿ok? Es aquí, mis hermanos, donde aparece por primera vez, eso es importante que usted lo apunte, es aquí donde aparece por primera vez la palabra diezmo en la Biblia. Este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra ofrenda aparece mucho antes que eso, que es cuando el Señor le habla a Caín y Abel sobre una ofrenda. Pero la palabra diezmo, esta es la primera vez en la que aparece en la Biblia. Pero ¿quiénes están en esta escena? ¿Quiénes están en esta escena en donde aparece esta palabra por primera vez? Bueno, dice la Biblia que hay un sacerdote llamado Melquisedec y Abraham, ¿ok? Cuando vemos esta parte de la escritura, nos damos cuenta que Abraham viene de una batalla, ¿ok? Abraham viene de una batalla y viene de recoger un botín. Si usted lee después todo Génesis 14, usted se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Entonces él viene de recoger un botín y obviamente él tuvo una victoria, ¿ok? Y cuando él viene de camino, aparece este sacerdote Melquisedec, y notemos que lo que hace este sacerdote es que le da algo a Abraham. ¿Qué es lo que le da a Abraham? Ahí lo dice la palabra muy claramente. Dice que le da pan y le da vino, ¿ok? Estos elementos son muy importantes, pan y vino. Más adelante vamos a ver por qué. Pero aparte de darle pan y de darle vino, lo bendice, ¿ok? Eso dice la palabra, que lo bendice. Entonces, cuando Abraham recibe del sacerdote Melquisedec
pan, vino y bendición, por favor apúntelo ahí bien, sin que nadie le diga nada, sin que nadie le diga absolutamente nada, Abraham, dice la palabra, que diezma de todo lo que él tenía. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que quiero que abordemos esta noche. ¿Ok? La palabra nos habla de que en este sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, no se ve que haya una palabra de maldición para Abraham. La palabra de Dios es muy clara y dice, ¿qué es lo que hay aquí? Dice que hay pan, hay vino y hay bendición. ¿Okay? Aquí la palabra maldición en el sacerdocio del orden de Melquisedec no entra por ningún lado. No la dice por ningún lado. ¿Ok? Mucha atención con esto, porque esto es lo que le estoy diciendo esta noche, de que si perdemos algún detalle de lo que le estoy explicando esta noche, nos va a costar agarrar el ritmo más adelante, ¿verdad? Pero con mucho gusto ahí va a quedar la grabación. Mucha atención con esto, porque esto no es que marcó la riqueza de Abraham. O sea, lo que quiero decirles es que Abraham ya era rico, Abraham ya era un hombre prominente, Abraham ya era un hombre rico. O sea, puedo decirle algo, Abraham era rico, no por cuanto le diera al sacerdote o por cuanto le hubo dado al sacerdote, sino porque Abraham recibía bendición y él practicaba, y esto por favor, si puede apuntarlo ahí donde usted está apuntando, apúntelo, porque vamos a hablar mucho de este concepto hoy. Él practicaba un principio universal de riqueza, ¿ok? Abraham era un hombre rico porque él practicaba un principio universal de riqueza. ¿En qué se movía este principio universal de riqueza? En la bendición. Ahora lo veremos más adelante, ¿ok? Entonces, es importante ver que pasó un tiempo, después de este suceso que pasa en Génesis 14, ¿verdad? Pasa un tiempo. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo a Isaac, ¿verdad? Isaac tuvo a Jacob. Jacob tuvo a los 12 patriarcas. Entonces, solo quiero que vean algo que es muy importante para esta noche. Abraham, ¿a qué edad tuvo a Isaac? Dice la palabra de Dios que Abraham tuvo a Isaac a los 100 años. ¿Ok? Isaac, ¿a qué edad tuvo a Jacob? Bueno, lo tuvo a los 60 años. Isaac se casa a los 40, pero tiene hijos hasta los 60 años. ¿Ok? Fijémonos, por favor, en cuánto tiempo ya ha pasado, ¿verdad? Jacob tiene a sus 12 hijos, o sea, los 12 patriarcas. Ojo con esto porque aquí es donde muchas personas simplemente se ponen a pelear, pero no pesan esto a la luz de la palabra de Dios. Y entonces estos 12 patriarcas se van a Egipto, donde ustedes recordarán que estaba José. ¿Recuerdan la historia? Sus hermanos venden a José y entonces José, ahora en este momento, José está en Egipto, en este momento que le estoy contando. Entonces veamos de que después de que José está en Egipto, ellos reciben una bendición por parte de José, porque José prácticamente era el segundo a bordo de Egipto, y los hermanos llegan ahí, y ustedes recordarán que José los perdona. Y José les abre a ellos todo. Ellos tienen ahí su propia ciudad y se desarrollan. Ellos se desarrollan ahí como pueblo judío, pero entonces muere José. Yo, por favor, quiero que me vaya siguiendo en esta línea de tiempo. Muere José. Pasa el tiempo. Y dice la palabra, aquí yo le estoy contando lo que dice la palabra, pero usted puede leerlo en Génesis, porque por razones de tiempo no puedo leérselo todo. Pero dice la palabra que pasa el tiempo y ellos olvidan. El pueblo de Israel olvida como pueblo los estatutos de Dios. ¿Ok? Y entonces caen en esclavitud. Y la Biblia dice que estuvieron
430 años. 430 años en esclavitud. Espero que me vaya siguiendo, por favor. Después de esos 430 años de esclavitud, aparece Moisés. Solo sume, por favor, cuántos años hay desde Abraham, desde lo que le estoy diciendo, del padre Abraham, cuando tuvo a Isaac con 100 años, después Isaac a Jacob con 60, después Jacob, los 12 patriarcas, entran a Egipto, la historia de José, y viene Moisés, después de 430 años de esclavitud. Solo sume. Cuando aparece Moisés, ellos salen en libertad de Egipto, ¿ok? Salen en libertad de Egipto. Esa historia no quiero asumir que todos la saben, pero si no la sabe, por favor métase al libro y lo lee. Salen de Egipto, se abre el Mar Rojo, caminan por 40 años más. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa después de eso, mis hermanos? Llegan al monte Sinaí, ¿ok? Y en el monte Sinaí, y esto por favor para los que van apuntando, apúntenlo. En el monte Sinaí aparece la ley. Aparece la ley. Y con la ley de Moisés aparece el diezmo levítico. ¿Ok? Aparece el diezmo levítico. Este diezmo levítico, ¿cuánto dura? ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, hasta que el Señor Jesús aparece y viene el sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Ok? Si usted a alguien le pregunta, bueno, ¿cuánto dura este diezmo levítico? Bueno, desde que Jesús aparece y viene el sacrificio en la cruz del Calvario. Obviamente, mucho judío hoy, mesiánico, opera bajo el diezmo levítico. Mucho judío que todavía, pues obviamente es judío, opera bajo el diezmo levítico. Eso es importante que usted lo sepa. Pero para nosotros los hijos de Dios y los que creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Redentor, acaba este diezmo levítico cuando Cristo Jesús va a la cruz del Calvario. Eso se lo voy a fundamentar bíblicamente, ¿ok? En el sacerdocio levítico, en este sacerdocio, la ley de Moisés que le estoy hablando, aparece el diezmo levítico, ¿ok? Pero ese es un diezmo, mis hermanos, casi que coercitivo. Eso es una palabra que se usa mucho en derecho, coercitivo, que significa que si no se cumple, hay castigo, ¿verdad? Si no se cumple, hay una pena. Eso es coercitivo, ¿ok? Y es un diezmo prácticamente obligado. El diezmo levítico es un diezmo casi que judicial, ¿verdad? Aparece en Malaquías 3, donde sí le dice, bueno, porque ahora vamos a ver cómo la bendición trasciende el Antiguo Testamento. Pero vea usted lo que dice esto. Aparece en Malaquías 3, y sí, ahí dice, la bendición es que te van a abrir las ventanas de los cielos. Pero deje de robarle a Dios, dice. Deje de robarle a Dios, dice el diezmo levítico. Ajá. Y dice una cosa tremenda, mis hermanos. Una cosa tremenda que hoy vamos a ingresar en esta parte. Dice, malditos son, malditos sois. O sea, en el diezmo levítico hay maldición. Hay una maldición en el orden de este diezmo. Sí hay maldición para el que no lo da. ¿Ok? Estamos en la ley de Moisés. Estamos en el orden del diezmo levítico. Y aquí claramente dice, hay maldición. Malditos sois. ¿Por qué? Porque le han robado a Dios. ¿Por qué? Porque no has entendido la ley del diezmo levítico. ¿Ok? Por favor, veamos esto que es muy importante, mis hermanos. En el sacerdocio levítico hay maldición para el que no lo da. Pero cuando viene el Señor Jesús, y esto es muy importante que lo entendamos esta noche, cuando viene el Señor Jesús, el sacerdocio levítico se acaba.
se acaba. ¿A dónde se acaba? En la cruz del Calvario. Vaya por favor conmigo a Romanos 8. Romanos 8, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ok? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, mis hermanos, por favor, aquí tenemos que poner atención. Dios, enviando a su Hijo, es semejante de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Ok? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Conforme al Espíritu. Entonces, mis hermanos, aquí claramente dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de otra ley. ¿De cuál ley me libró? De la ley del pecado y de la muerte, la ley del Sinaí. ¿Ok? La ley, por supuesto que la ley del Sinaí, los 10 mandamientos, es un espejo. Yo no le estoy diciendo a usted que es que eso está mal, no. Lo que le estoy diciendo es que ya nosotros, y es muy importante, cuando el Señor va a la cruz, hay un cambio. Hay un cambio. ¿Cuál es ese cambio? Me preguntará usted esta noche. Bueno, que ya no operamos en la ley de la muerte y el pecado, sino operamos en la gracia de Dios, en la gracia del cielo, la ley del Espíritu de vida. O sea, mis hermanos, si nosotros no operáramos en la ley del Espíritu de vida y no operáramos en la gracia, ¿para qué vino Cristo? Si seguimos operando en la ley de Moisés, ¿para qué vino Cristo? Es ilógico. Es ilógico seguir condenando a través del sacerdocio levítico si ya Cristo Jesús nos ha cambiado esto. ¿Ok? Mire qué lindo esto, por favor. Póngame atención. Mire qué lindo esto. Cuando hay un cambio sacerdotal, ¿cuándo es que hay, mis hermanos, un cambio sacerdotal? Bueno, cuando acaba la ley y entra la gracia. Es muy importante que veamos lo siguiente. Y aquí se lo voy a fundamentar. En el río Jordán se juntan los dos, ¿ok? Los dos sacerdocios. Está Juan el Bautista y está Jesús. En los días que Jesús vino, ¿ok? El verdadero sacerdote levítico, que era hijo sacerdotal de descendencia sacerdotal, era Juan el Bautista. ¿Ok? Y entonces Juan el Bautista tiene que someterse. Escucha esta palabra esta noche. Juan el Bautista tiene que someterse ahora ¿a quién? A Jesús. O sea, Jesús es un sacerdote nuevo. Porque la Biblia dice en Hebreos que Jesús es el sacerdote ¿en qué orden? Mis hermanos, esto es fundamental. La Biblia en Hebreos dice que Jesús es el sacerdote en el orden de Melquisedec. Esto es poderoso, porque muchas personas siguen caminando en la ley del pecado y la muerte. En la ley de por mi culpa, ¿verdad? Y no entienden que hubo un cambio de sacerdocio. Entonces preguntémonos otra vez, ¿qué pasó en la cruz? Porque esto es muy importante. ¿Qué pasó en la cruz? Hubo un cambio sacerdotal. Y en Hebreos lo dice claramente, que si hubo un cambio de ley, es necesario que haya un cambio de sacerdocio. Esto está todo a la luz de las Escrituras, mis hermanos. Vamos por favor, Hebreos capítulo 7, versículo 12. Hebreos capítulo 7, versículo 12.
Dice la palabra de Dios así. Hebreos 7:12. Vea cómo la palabra se revela sola. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también, ¿qué? ¿Qué dice la palabra ahí? Si usted me está siguiendo. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Cambio de ley. ¿Ok? Entonces, muy importante. Y es muy importante que entendamos esto para entender el diezmo. Esto es muy importante. Porque si nosotros no entendemos esto, pues entonces vemos videos de YouTube y vemos posiciones en las que hay unos que dicen que no, que el diezmo no, ahorita no opera. Y hay otros que no, que sí, que todavía opera. Pero no, pero Malaquías 3:10 todavía, no, pero no. Entonces nos confundimos. Pero si nosotros le ponemos atención a lo que dice la palabra se explica sola. Como así es, la palabra es viva y eficaz. ¿Verdad? La palabra también nos afirma en Hebreos que Jesús es el sumo sacerdote. ¿Es el sumo sacerdote otra vez en cuál orden? ¿En el orden levítico? No. Dice que es el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. ¿Ok? Melquisedec, ahora vamos a ver lo que significa el orden de Melquisedec, porque muchos deben de estarse preguntando, bueno, pastor, pero Melquisedec no era el Señor que apareció en Génesis 14, que era un sacerdote ahí que se encontró con Abraham. No, un momento. Ya vamos a explicar qué significa el sacerdocio en el orden de Melquisedec. Ahora, mis hermanos, lo importante que yo necesito que usted sepa esta noche es que estamos bajo la gracia ahora, ¿verdad? En este tiempo estamos viviendo el tiempo de la gracia. En Moisés estaban en el orden levítico, estaban bajo la ley del pecado y la muerte, ¿ok? Espero que eso quede bien claro en esta noche. Entonces ahora nos damos cuenta cómo Pedro, el apóstol Pedro, dice: vosotros sois real sacerdocio. Usted y yo hoy somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero Pedro dice son real sacerdocio. ¿Pero qué sacerdocio? ¿Qué sacerdocio somos nosotros? Bueno, vamos por favor a Hebreos, capítulo 5. Hebreos 5, del 7 al 10 voy a leerle. ¿Ok? Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 10. Dice la palabra de Dios así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas y con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente. Verso 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, esto hay que leerlo con detenimiento. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación. ¿Para quién? Para todos los que le obedecen. ¿Ok? Pastor, es que yo quiero que el Señor me bendiga. Bueno, ok, para que el Señor nos bendiga, debemos aprender primero un principio universal de riqueza, que es la obediencia. ¿Ok? Entonces dice, salvación para todos los que le obedecen. Y vean lo que dice el verso 10 de Hebreos 5. Y fue declarado ¿por quién? Por Dios. Fue declarado por Dios sumo sacerdote. ¿Según el orden de quién? Según el orden de Melquisedec. Mis hermanos, por favor, esto es muy importante. Y espero que todos los que estén hoy conectados, familias conectadas enteras, hombres, mujeres, líderes, personas que inclusive asisten a otras iglesias, por favor, esto es importante que nosotros como hijos de Dios lo entendamos. Porque vivimos viendo muchas cosas y oyendo muchas cosas y oyendo pedazos de prédicas y pedazos de por allá que nos enviaron un video y otro video. Basta de eso, por favor.
Basta de eso, porque por eso es que la gente está saliendo hoy herida de muchos lugares. Porque nosotros debemos de entender estos principios, perdóneme, pero son principios básicos de la Escritura. Yo no le voy a pedir a una persona que tiene 1, 2, 3 meses de estar en el Evangelio que sepa esto, hay que formarla. Pero los cristianos de años, mire, yo he escuchado cristianos de años ¿cómo es eso del sacerdocio? Por Dios. Y esto lo desarrollamos solamente a través de leer la palabra, en la cual usted y yo tenemos una obligación de ser obedientes. Sí, ¿por qué no lo voy a decir así? Tenemos obligación de ser obedientes. Entonces, dice el verso 10 de Hebreos 5, que fue declarado por Dios Jesús, que fue sumo sacerdote. ¿Según el orden de quién? Según el orden de Melquisedec. Ok. Vamos a ir al principio. Por eso le dije que era tan importante que estuviéramos conectaditos desde el principio. Vamos a ir al principio. El diezmo, mis hermanos, ahora sí vamos a entrarle duro al tema del diezmo. Entendiendo que ya entendemos los órdenes y los sacerdocios, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó con las leyes? ¿Ok? El diezmo comenzó mucho antes, mis hermanos, mucho antes de que Israel existiera. ¿Ok? Comenzó mucho antes de que Israel existiera. ¿Qué le parece eso? ¿Ok? Abraham, ¿quién era qué? Yo quisiera hacerle esa pregunta esta noche. ¿Abraham era judío? Abraham era gentil. Ur de los caldeos. Abraham era gentil como usted y como yo. Gentil, la palabra gentil, mis hermanos, significa que no es judío. ¿Ok? Y algo muy importante que quiero enseñarle y explicarle hoy es que el sacerdocio, que le dije que se lo iba a explicar, el sacerdocio de Melquisedec, en el orden de Melquisedec, es una representación del sacerdocio eterno de Jesús. ¿Ok? Entonces, el sacerdocio en el orden de Melquisedec es un sacerdocio eterno. Y el sacerdocio levítico, el que vimos hace un ratito, es un sacerdocio temporal. ¿Cuánto duraba? Bueno, la ley duró lo que duró hasta la cruz del Calvario. Aquí voy a hacerle unas sumitas. 100 años de Abraham, más 60 años de Isaac para ser papá, más otros 60 años más o menos de Jacob para que el Señor le dijera que ya él no se iba a llamar más Jacob, que ahora se iba a llamar Israel. O sea, después del encuentro de Abraham con Melquisedec, pasaron más de 200 años antes de que se constituyera Israel como nación, antes de que el Señor le diera la palabra a Jacob. Se termina de constituir esa nación ¿a dónde? Con Moisés en el Sinaí. Ya ellos libres en el sacerdocio. ¿En qué sacerdocio se constituye Israel nación? En el sacerdocio levítico. Pero esto se acabó cuando Jesús vino. ¿Ok? Porque Jesús dijo, y esto es muy importante, mis hermanos, por favor, para los que están apuntando, apúntelo por favor. Jesús dijo, yo soy de la tribu de Judá. Yo soy de la tribu de Judá. Yo no nací levita. ¿Ok? Por lo tanto, el sacerdocio levítico no lo voy a desarrollar yo. Pero Jesús dijo, yo soy, eso sí dijo, yo soy del orden de Melquisedec. Entonces, ¿de qué tribu era Jesús? De la tribu de Judá. Entonces, entendiendo Génesis 14, del que hablamos al principio, y Hebreos 5 del que acabamos de hablar, entendemos que el sacerdocio en el orden de Melquisedec, otra vez se lo repito, es un sacerdocio eterno. Eterno. ¿Ok? Eso nos garantiza que usted y yo
que nosotros, la iglesia de este tiempo, la iglesia del 2020, la iglesia de este tiempo, somos del sacerdocio eterno. No somos del sacerdocio levítico. Yo no sé si alguien tiene una duda o alguna duda esta noche, pero creo que es clarísimo. Y la Biblia dice clarísimo que ya nosotros como iglesia, como hijos e hijas de Dios, no pertenecemos al sacerdocio levítico. Como se cambió el sacerdote, había que cambiar la ley. Eso es muy importante también que usted lo apunte. Entonces, ¿qué sacerdocio tiene hoy la iglesia de Cristo? No es, como le estoy diciendo, un sacerdocio levítico, es un sacerdocio eterno. Hay algo muy importante, por favor, muy importante. Y le pido, por favor, que me deje terminar, porque hay mucha gente que la han marcado con esto, que la han herido con esto, y hasta la vida le han marcado con este tema. ¿Ok? Yo le voy a justificar cada palabra de lo que le estoy diciendo. Pero esto es muy importante. ¿Y qué es lo que quiero decirle? Bueno, que derivado de que no es un sacerdocio levítico, el que opera en la iglesia de hoy no es un sacerdocio levítico, el que opera en la iglesia de hoy, por lo ya explicado ampliamente hace un rato, no hay una palabra de maldición para el que no diezma. No aplica una palabra de maldición para el que no diezma. Voy a la palabra. En el sacerdocio de Melquisedec, ¿había maldición para quien no diezmaba? No. ¿Qué había? ¿Qué había en el sacerdocio de Melquisedec? Había bendición si usted lo daba. Había bendición si usted lo daba. ¿Recuerda? En el sacerdocio levítico, ¿había maldición? Sí, sí había maldición para el que no lo hiciera. Para el que no lo hiciera, había maldición. Entonces, mis hermanos, vea qué impresionante lo que pasa ahora. ¿Qué es lo que logra pasar del Antiguo Testamento para nosotros en este tiempo? Porque sí logra pasar algo del Antiguo Testamento para este tiempo. Lo que logra pasar del Antiguo Testamento para este tiempo es la bendición. Es la bendición. O sea, sí opera las ventanas de los cielos abiertas si usted en bendición, en gozo, como lo hizo Abraham, usted da su diezmo, usted da su ofrenda. Le puede decir que usted es maldito si usted no diezma, por el amor de Dios. Eso yo, mucha gente que me pidió este tema, yo me quedé pasmado porque yo no podría creer que alguien venga y le dé una palabra tan grave a un hijo o una hija de Dios por algo como esto. Y vamos a ir abordando un poquito más este tema. ¿Ok? Por eso, como le decía al principio, el diezmo es un principio universal de riqueza. El diezmo y la obediencia es un principio universal de riqueza. ¿Para quién? Bueno, para la iglesia de Cristo. Para el que lo da, como le digo, en gozo y bendición. ¿Y a dónde me fundamento con esto? Para el que entiende este principio que le estoy hablando esta noche, entiende que es ser sacerdote en el orden de Melquisedec. Ahora entiende usted por qué el apóstol Pedro nos dice: ustedes ahora, ¿qué son? ¿Qué son ahora? Son real sacerdocio. Y el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio real, es un sacerdocio eterno. Entonces, señores y señoras, después del Espíritu Santo y de que fuimos bautizados en el Espíritu Santo, usted y yo nos convertimos en real sacerdocio. O sea, nosotros operando en el orden de Melquisedec, operamos en el real sacerdocio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros.
está en nosotros. Ya no necesitamos un sacerdote o no necesitamos un profeta como en la ley del pecado y de la muerte que venga y le hable a Dios por nosotros, sino que nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros y somos real sacerdocio. Entonces, mis hermanos, escúcheme por favor con atención esta noche. A la iglesia donde usted vaya, a la iglesia donde usted asista, yo sé que, bueno, la mayoría de las personas que estamos conectadas esta noche son personas de nuestra congregación, pero a la iglesia donde usted vaya y usted asiste, a donde usted se alimente, si usted reconoce que delante de usted hay un sacerdote, hay un hombre de Dios, una persona que te enseña, que no te manipula, mucho menos te maldice, ¿verdad? Que te da pan, que te da vino, pan y vino, alimento espiritual, y sobre todo te bendice, ahí, mi hermano, ahí, sin dudarlo. Si usted es una persona madura en el Señor y usted entiende de esto que le estoy hablando esta noche, ahí deje usted y haga lo mismo que hizo Abraham. Haga lo mismo. Ahí usted debe de dejar y de dar con gozo. Debe de dar sus diezmos. Notemos que la Biblia dice que si somos hijos de Abraham, hagamos las obras que Abraham hizo. Vaya conmigo por favor al Evangelio de Juan. Juan capítulo 8, versículo 39. Por favor, acompáñeme. Juan capítulo 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron, ¿a quién? A Jesús. Nuestro padre es Abraham. Y entonces Jesús les dijo, estoy hablando del Nuevo Testamento, no estoy hablando del Viejo Testamento, pastor. ¿Opera en el Nuevo Testamento el diezmo? Bueno, le estoy hablando del Nuevo Testamento. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, bueno, si son hijos de Abraham, hagan las obras que Abraham hacía. Hagan las obras que Abraham hacía. ¿Y qué era lo que Abraham hacía? Bueno, Génesis 14. Sin que existiera el sacerdocio levítico, Abraham se sintió alimentado, Abraham se sintió bendecido, y Abraham, sin que nadie le dijera, sacó los diezmos de todo lo que tenía y se lo dio al sacerdote Melquisedec. El sacerdocio en el orden de Melquisedec representa un sacerdocio eterno, ya lo vimos. Hay varias cosas que quiero empezar a desarrollar en este ratito que nos queda. ¿Ok? Espero, por favor, en serio, quise sintetizar esto lo más posible para ser claro con la lección que estamos dando hoy y para poder enseñarle a usted cómo tiene que ser, ¿verdad? Hay algunas preguntas que a veces nos hacen. Entonces, cuando a usted le dicen, los diezmos ya no son para ahora, los diezmos son de la época y de la cultura de Israel. Bueno, ¿cuál es la respuesta que debe ser? ¿Cuál sería la respuesta que usted daría? Si alguien viene, mis hermanos, y esto es fundamental, ¿saben por qué? Porque cuando estamos hablando con una persona que no conoce de Cristo, lo primero que usted le dice, y si usted no lo dice ahí, yo se lo voy a decir aquí. Lo primero que usted le dice es, yo no voy a ese lugar porque en ese lugar con esa carajada de que le sacan uno plata por todos lados, yo ni siquiera voy. Y a uno le duele. ¿Pero por qué le duele? Porque no hemos sido formados para poder refutar esas cosas. ¿Con qué? Con la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que hace el 95% de los cristianos? Bajan la cabeza. Bueno, es que no es en todo lado, no es en todo lugar donde eso pasa. No. Venga, le voy a explicar bíblicamente qué son los diezmos y qué son las ofrendas. ¿Quién está en la capacidad de hacer eso?
Porque hoy estamos hablando del diezmo, no estoy hablando de las ofrendas, pero ¿quién está en la capacidad de explicar lo que pasó con Caín y Abel y el tema de las ofrendas y de explicar este tema del diezmo? Y poder formar una persona que no conoce en las cosas de Dios. Ok, la pregunta es, ¿son para esta época? ¿Son solo de la cultura de Israel? Bueno, la respuesta debería ser, los diezmos del tipo levítico, esos diezmos no operan hoy. No operan como maldición, eso no opera hoy. Y mire, mis hermanos, se lo puedo sostener a quien sea. El diezmo en el orden levítico no opera hoy, pero nosotros no estamos bajo ese sacerdocio. No estamos bajo el sacerdocio levítico. El sacerdocio en el orden de Melquisedec siempre ha tenido diezmos. Siempre. Recuerden Génesis 14, el que leímos al principio. Pero diezmos ¿en qué orden? En el orden del gozo, en el orden de la bendición, en el orden de la madurez espiritual, en el orden de un principio universal de riqueza. ¿Y cuál es ese principio, pastor, que usted nos está hablando desde el principio de este programa? Bueno, cuando usted es bendecido, cuando usted tiene un negocio, cuando usted le ingresa su sueldo, cuando usted le ingresa su bendición por la que usted ora y le da gracias a Dios. Por eso le digo que el diezmo es algo para gente madura. Es algo para un cristiano, una cristiana maduros, como Abraham, que entendían cuál era este principio universal de bendición. Cuando usted le ingresa a un negocio, usted dice, Señor, tú me diste este negocio. ¿Quién se lo dio? Se lo dio el Señor. ¿Quién le dio a usted su trabajo? Se lo dio el Señor. Pero pastor, entonces tiene que ser antes del salario bruto, del salario neto. Ore al Señor. Ore al Señor y usted me va a decir antes de qué debe ser. ¿Sabe qué me dijo a mí una vez una persona? Pastor, es que yo saco todos los gastos, todo lo que tengo que hacer y con lo que me queda de eso diezmo. Eso es un mal principio. No ha entendido. Hay principio universal de bendición. ¿Cuál es? Ok, si yo hago un negocio muy grande en el que me gano mucho dinero, yo debo de tener la madurez espiritual para poder sacar el diezmo de ese negocio y poderlo llevar ¿a dónde? A la casa donde yo me alimento, a la casa donde a mí me enseñan, donde me dan pan, vino y bendición. Ah, pastor, pero es que no en todas las casas dan eso. Ok, ese no es mi problema. Yo a usted le estoy enseñando lo que la Biblia dice. Y ojo, no juzguemos, ¿verdad? No sabemos. Nuestra obligación es darlo ¿a dónde? En los lugares donde recibimos pan, vino y bendición. Y entonces traemos el 10% de lo que nos ganamos, de lo que el Señor nos bendice. Ah, pastor, pero es que hice un negocio de 500 millones. ¿Cuánto le corresponde al Señor? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe cuánto le corresponde? 50 millones, pastor, no, eso es mucho. Eso es mucho para la iglesia. No, Dios guarde. Voy a dar 10 milloncitos o voy a dar 5 y bueno, y con eso es bendecida la iglesia. Señores y señoras, esto es un tema para cristianos y cristianas maduros. Gente grande, gente que ya no toma leche, como dice el apóstol Pablo. ¿Ok? Si yo hice un negocio de 500 millones de colones, ¿quién me lo dio? ¿Quién me dio la capacidad de hacerlo? Me la dio el Señor. ¿Ok? Si yo tengo la fuerza para levantarme todas las mañanas y tengo un trabajo y soy asalariado, ¿quién me dio esa capacidad? ¿Quién me dio ese trabajo? El Señor. Cuando usted hace eso en bendición, en gozo, en el sacerdocio de Melquisedec, en ese orden, entonces hay un principio universal de riqueza que viene sobre tu vida. No es un programa, no es pacte, que eso es otra cosa que quiero decirle esta noche. Y no voy a hablar de nadie, solo voy a decirle una cosa. El ser humano no pacta con Dios. Sáquese eso de la cabeza.
Eso ha sido mal enseñado. Esa es una doctrina de manipulación. El ser humano no puede, no tiene la capacidad de pactar con Dios. Dios es el que pacta con el ser humano. Y Él escoge. En el Antiguo Testamento Él escogía del hombre con quien pactaba. Escoge a Adán, escoge a Noé para pactar, escoge a Moisés para pactar libertad, escoge a Josué, y así le podría decir un montón de nombres. Ahora que Cristo Jesús vino a la cruz del Calvario hace 2000 años atrás y murió por nosotros y derramó cada gota de sangre por nosotros, vino un real sacerdocio sobre nosotros. Ahora el Señor pactó, ¿a través de quién? A través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él pactó con nosotros, no nosotros con Él. Así que si alguien viene y le dice, mire, venga y pacte 100,000 para que el Señor lo bendiga, dígale, mire, usted está más perdido que el chiquito de la Llorona. Yo no recibo esa palabra. Dígalo con seguridad. Dígalo con seguridad. Porque los principios bíblicos son irrevocables. Quiero ir terminando con esto. ¿Ok? Si nosotros somos hijos de Abraham, que obviamente somos hijos de Abraham, porque las bendiciones de Abraham fueron hechas para nosotros, ¿ok? ¿Cómo nos conectamos con Abraham? ¿Cómo, pastor, es que usted está diciendo que nosotros somos hijos de Abraham, que somos también, que las bendiciones de Abraham fueron hechas para nosotros? Sí. ¿A dónde nos conectamos con él? A través de Cristo Jesús. Todas las bendiciones que le dieron a Abraham son de nosotros también. No, pastor, esas bendiciones son para Israel. Vea lo que dice, vea usted, mucha gente dice, no, esas bendiciones son para Israel. Vea lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículos del 15 al 16. Gálatas capítulo 6, versículos del 15 al 16. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, ¿verdad? Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. Escuchemos, al Israel de Dios. ¿Ok? ¿Cuál es el Israel de Dios? Me quedan 10 minutos para poderle predicar eso, para poderle, enseñar eso. Por ahí vi una pregunta de una persona que decía, ¿cuál es el diezmo levítico? Más atrás de la enseñanza está. Expliqué un poquito qué era el diezmo levítico. Era un diezmo casi que coercitivo, estaba en la ley de Moisés, está en Malaquías. Si usted quiere leer un poquito sobre ese tipo de diezmo, puede ir a Malaquías 3, y también expliqué cómo trasciende la bendición a este tiempo. Entonces, tal vez ahí se apoye un poquito, y si no, con mucho gusto me escribe y yo le explico. ¿Cuál es el Israel de Dios, mis hermanos? El que conquistó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ese es el Israel de Dios hoy. Nosotros los gentiles fuimos conquistados en la cruz del Calvario. O sea, nosotros somos el Israel de Dios hoy. Somos el Israel de Dios. Abraham se enfrentó al sacerdocio de Melquisedec y se sometió a su autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le daba esto que le dije yo, le daba pan, vino, bendición, y entonces él le dio los diezmos de todo. Es un sacerdocio eterno. En este sacerdocio es el que vivimos hoy. El que le diga que no hay que diezmar, el que le diga que no hay que ofrendar, simple y sencillamente le está quitando su bendición. O sea, le está quitando su participación en el reino. Le está quitando que usted viva con la bendición del Señor en sus finanzas. Y hablé también de obediencia. Esto es muy importante. Mire, es que yo gano tanto, pero yo siempre doy lo mismo. Bueno, ore al Señor, pregúntele al Señor si eso es correcto. Yo no le voy a decir a usted, la Biblia es la que le dice si eso es correcto. La bendición de Dios siempre viene con la obediencia, ¿verdad?
Ah, pastor, es que usted no sabe. Yo agarro mi diezmo y lo reparto entre los pobres y lo agarro y lo mando para una fundación de caridad y otros lugares donde también ayudan a la gente. Yo agarro mi diezmo para eso. Eso fue lo que hizo Abraham. Abraham agarró el diezmo y lo repartió entre todo el mundo. No, la palabra dice que se lo dio al sacerdote, porque ahí fue donde se sintió alimentado y bendecido. ¿Ok? Aquí tengo que decir algo antes de concluir, muy importante, muy importante. Entiendo muy bien, mis hermanos, que hay otras escuelas de que solo muchas veces hablan de dinero, solo de prosperidad se habla. Muchas veces han manipulado personas, pero quiero decirle algo esta noche. Cada pastor, ya sea de una iglesia pequeña o de una iglesia gigante, cada pastor tendremos que darle un día cuentas a Dios por lo que nosotros enseñamos. Si yo le enseño a usted que la bendición no trasciende del Antiguo Testamento ahora, yo le estoy robando su bendición. Pero si yo le digo a usted que usted puede pactar con Dios y que ese pacto con Dios lo va a hacer a usted más rico económicamente y que usted no sale adelante porque usted no pacta con Dios, también tengo que darle cuentas a Dios, porque eso no es bíblico. Ya no estamos en el sacerdocio levítico. Ya no estamos en un sacerdocio para asustar a la gente. Estamos en un sacerdocio para enseñarle a la gente la bendición que opera a través de la obediencia y a través del gozo. Muchas personas llegan y me preguntan sobre consejería financiera. Y lo primero que le pregunto, lo primero que le digo es: ¿cómo estás con tus diezmos y tus ofrendas? Mire, le voy a decir una cosa. Probablemente habrá gente que diga: qué bárbaro este pastor más platero, ¿verdad? Es lo primero que me pregunta. Pero cuando le explico esto, cuando tomo esto para explicárselo, ¿sabe qué terminan diciéndome? Pastor, ahora entiendo por qué estoy así. Ahora entiendo muchas cosas que he hecho que han estado mal, que no son bíblicas. Quiero decirle algo esta noche para cerrar esta enseñanza. No se deje, y se lo digo a los ojos, no se deje manipular. Sencillamente aprendamos con un corazón humilde. Todas las casas que enseñamos, ¿por qué no voy a decirlo? Que enseñamos la palabra de Dios, que alimentamos a muchas personas con pan, vino y bendición. Sí, todas las casas necesitan sostenerse. ¿Qué sería de la sociedad hoy si no hubieran lugares de bendición? Ah, pastor, como algunas personas me han dicho, ah, pastor, pero es que el Señor lo que quería era iglesias en casas. Sí, claro, sí, así es, por supuesto. Por eso siempre hemos impulsado los altares familiares. ¿Sabe cuántos altares familiares hay ya en esta casa? En Comunidad Cristiana de Celebración hay más de 90 altares familiares activados. Y se lo digo con toda la humildad del mundo. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque eso significa que el Señor está siendo el centro de muchas familias.
pero tiene que haber un lugar. Si no, el apóstol Pablo no hubiera abierto iglesias. Tiene que haber un lugar de bendición, en donde usted y yo podamos ser bendecidos. Y tienen que haber pastores, hombres de Dios, que tenemos que hacer la tarea diferente, ¿sí? Tenemos que doblar rodillas diferente. Tenemos que pedirle al Señor una sabiduría diferente para poderle hablar a las personas, pero hablarles con la verdad de la palabra. Hablarles con la verdad del Evangelio. Así que la iglesia donde usted vaya, si usted reconoce autoridad del hombre de Dios que Dios ha puesto ahí, y le dan pan, vino y bendición, deje ahí sus diezmos. Y vea bien lo que voy a decirle esta noche. Pastor, entonces, en resumen de esta noche, es que si yo no diezmo, ¿estoy en maldición o no estoy? Pues yo no diría que estás en maldición. Yo diría que no podrías reclamar los cielos abiertos en bendición que están para quienes sí lo hacen. Yo no diría que estás en maldición. No, para nada. Pues no estamos en el sacerdocio levítico. Pero sí te voy a decir algo. Los cielos abiertos que tienen los cristianos y cristianas maduras que lo hacen y que lo hacen en gozo, en el orden del sacerdocio de Melquisedec, no podríamos reclamar los mismos beneficios del cielo. ¿Ok? 8:30. Quiero orar por usted. Quiero orar por usted, por ustedes. Sé que hay muchas conexiones, pero quiero orar por cada uno de ustedes. Espero, de verdad espero, porque anoche mi esposa y yo estuvimos viendo esta enseñanza, estuvimos orando y pidiéndole al Señor de verdad que repasé la enseñanza una y muchas veces, porque aunque la he dado individualmente muchas veces a muchas personas, nunca había tenido la oportunidad de darla así en un grupo grande. Para eso son estos lunes. Para eso son estos lunes, mis hermanos, para entrar en temas que nadie quiere tocar. Entrar en temas controversiales, situaciones que muchas veces la gente habla porque no conoce. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Porque no hemos sabido dar buen testimonio. No hemos sabido dar buen testimonio. Y quiero aprovechar algo antes de orar, porque el Señor me lo está poniendo en el corazón. Cristiano y cristiana madura honran cada palabra que sale de su boca. Cada palabra que sale de su boca. ¿Ok? Cristiano y cristiana madura honran sus deudas, honran sus responsabilidades, honran cada compromiso que tienen. Se lo digo con mucho amor. Se lo digo de verdad, con mucho amor. Quiero orar por usted esta noche. Qué bueno que pudimos estar un ratito juntos. Pudimos hablar un poquito del diezmo en el orden correcto. Y espero que usted sea bendecido en este tiempo. Si no la estás pasando bien, acércate, por favor. Acércate. Queremos saber en qué podemos ayudarte, en qué podemos servirte. Padre, gracias por esta noche. Gracias por todo, Señor, lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque entendemos hoy la diferencia, Señor, de vivir en un sacerdocio o vivir en otro. Padre, gracias por esa palabra de Génesis 14, porque entendemos, Señor, que Abraham, en el orden, Señor, del pan, del vino y de la bendición, entendió, Señor, que darte los diezmos, Señor, era algo que le producía gozo y que le enseñó, Señor, a través del tiempo,
un principio universal de bendición para todos sus hijos, para los hijos que entendemos, Señor, y las hijas que entendemos ese principio. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, porque puedo darte, Señor, honra y gloria de que en 11 años, Señor, en 11 años que tenemos mi esposa y yo, que tú lo sabes, tú los conoces, Señor, de no tener un salario, Señor, el 15 o el 30, de vivir de tu mano, de vivir de tu provisión, Señor. Nunca, nunca, Señor, nos ha hecho falta nada. Gracias por eso, Señor. Yo quiero dar esta noche ese testimonio en oración, Señor, y darte la honra y darte la gloria, porque hemos entendido, Señor, el principio universal de riqueza. No en manipulación, no en maldición, no, Señor, en palabras que hoy se están dando alrededor del mundo, que han herido a muchas personas, sino en tu orden, en el orden del sacerdocio eterno, en el orden del gozo. Gracias, mi Jesús, por las empresas, por los trabajos de cada uno de mis hermanos. Esta noche los bendigo en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, y estoy seguro, Señor, de que no debo de pedírtelo, porque sé que aquel que está diezmando y ofrendando fielmente, tú no lo has soltado, porque es tu palabra. Es tu palabra. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y esta noche te agradezco por eso, Señor. Te agradezco por cada familia, por cada trabajo, por cada provisión en este tiempo, Señor, en el que dicen que es un tiempo malo, pero yo he decidido bendecir este tiempo, Señor. Darte la honra, darte la gloria, darte, Señor, todo lo que es tuyo y decirte, bendito sea tu nombre, Señor, de que tenemos la oportunidad de vivir este tiempo para saber y entender quién nos sostiene, que tú nos sostienes, Señor. Esta noche, en el nombre de Jesús, yo le pido ahí que usted, donde está en su casa, levante una oración al cielo y dígale al Señor, gracias, gracias porque tú no me has soltado, Señor. Gracias, Señor, porque tengo un lugar donde dormir. Gracias, Señor. Quiero bendecir, Señor, esta noche a cada país que está aquí conectado, a Nicaragua, a Honduras, a Panamá, a Estados Unidos, Señor. Personas, familias que están conectadas de esos otros países, en esta noche los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus países, Señor. Tú no conoces fronteras, tú no conoces de pasaportes, tú no conoces de nacionalidades, Señor. Tú simplemente lo único que sabes es bendecir a quien es obediente. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias, Señor, por lo que tú has hecho en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús te pido que tú reveles tu palabra, esta palabra que hemos dado hoy, que la reveles al corazón de cada uno de mis hermanos, que la reveles, Señor, y que la selles en el corazón de cada uno, no por nosotros, no por mí como pastor, Señor, sino por ellos, para que puedan caminar en este principio tan hermoso que es muchas veces no tener nada, Señor, y tú apareces siempre, Señor, con esa solución financiera que muchas veces ni siquiera esperamos, ni siquiera sabemos de dónde va a venir. Gracias, Señor, por tus milagros y por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, grandemente. El próximo domingo podré compartir con ustedes la palabra de Dios, el último mensaje del mes de perseverar. Será un privilegio para mí que todos ustedes estén conectados el próximo domingo a las 10:30. Recuerde, mañana, 8 de la mañana, amanecer con Dios. Pastor Rodolfo con nosotros todas las mañanas, bendiciéndonos con una palabra hermosa. El miércoles yo creo, el jueves, corazón de carne para las mujeres, muy lindo, un programa muy hermoso. No es porque lo esté produciendo mi esposa, pero es un programa muy hermoso. El día viernes, altar familiar. El día sábado, la luna de miel no se acaba. Y en la noche, SWAT con sus células y con los jóvenes de la iglesia que están bien conectados. Y el domingo, nuestro servicio de domingo.
Que Dios me los bendiga, mis hermanos, grandemente. Fue un privilegio y un placer para mí esta noche conectarme con ustedes. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga y te guarde en esta noche. Bye. Bendiciones.